Bueno, retomamos el cierre de hoy. Hoy vamos a terminar más temprano. Estos términos que aparecen, recapitulo, estos términos adicionales, que son 3 términos en cada una de las ecuaciones, son términos de fuerza de inercia por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Bien. A lo que está adentro de las derivadas espaciales, por analogía con la ecuación original de cantidad de movimiento, se las denomina tensiones turbulentas a estos términos. Y evidentemente son términos no nulos, porque el cuadrado de una fluctuación tiene valor medio de acá a la China, el producto de fluctuaciones también, jamás puede ser cero. Enfatizo el jamás. ¿Por qué? Porque como las fluctuaciones son irregulares, no tienen un patrón digamos, periódico, ninguna de ellas, si tuvieran un patrón periódico, podría darse alguna situación que se dé alguna coincidencia de que se haga nulo, pero como son fluctuaciones totalmente irregulares, jamás puede darse el valor medio nulo del producto de fluctuaciones. Bien, entonces, fíjense, ejemplifiquemos en una situación unidireccional sin tener que trabajar con gran generalidad. La tensión de corte en régimen turbulento podemos aplicar esta fórmula, mu derivada de u respecto de i, pero el u tiene que ser el u instantáneo y el tau es el tau instantáneo. Si lo quisiéramos aplicar a la tensión de corte promedio, la tensión de corte promedio no va a ser igual a mu por la derivada de la velocidad promedio, ¿sí? Para que acá haya un igual, acá tenemos que sumar algebraicamente, me refiero, porque es un signo negativo, pero o sea, tenemos que agregar una tensión originada en ese efecto de inercia. Bien, a el término con aspecto análogo al de la ley de viscosidad de Newton se le llama tensión de corte viscosa. Muchos libros la llaman de manera confusa, por eso pongo, acá no lo puse, pero en realidad también es mal llamado, tensión laminar. Y al término adicional se le llama tensión de corte turbulenta, ¿de acuerdo? A este término se le llama laminar, ¿por qué? Porque es el único término que quedaría cuando no hay turbulencia. Cuando no hay turbulencia, este término desaparece y si no hay turbulencia, obvio es flujo laminar. Pero es confuso porque en un régimen turbulento uno piensa a la miércoles, en un régimen turbulento hay tensión turbulenta, pero también hay una tensión laminar. En realidad no es que sea una tensión laminar, es la parte de la tensión planteada en analogía directa con la ley de viscosidad de Newton. Nada más que la ley de viscosidad de Newton original es esta, no es esta. ¿De acuerdo? Bien, la tensión de corte viscosa y la tensión de corte turbulenta varían a lo largo del flujo, transversalmente al flujo. Lo que sí se cumplen las siguientes reglas que están escritas allá, pero pensemos el gráfico. Fíjense, cerca de una pared, la velocidad aumenta muy rápidamente a medida que uno se aleja de la pared, tendiendo a un valor que podrá o no mantenerse constante, pero arranca de cero y aumenta muy fuertemente, hasta que la variación, no digo que se anule, pero la variación se vuelve una variación más suave.
¿De acuerdo? Esto sucede siempre en cercanías de una pared, sea una tubería, sea la superficie del perfil de un ala, sea sobre el fuselaje de un avión, en cualquier situación. Entonces, muy cerca de la pared, extremadamente cerca de la pared, la turbulencia tiene que ser pequeña, porque en contacto con la pared no puede haber turbulencia. No puede haber turbulencia si la velocidad es cero. Y si estamos alejados de la pared, pero a una distancia muy pequeñita, la presencia de la pared tiene que hacer que las fluctuaciones sean pequeñas, ¿sí? Porque el flujo no puede penetrar la pared, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se está muy cerca de la pared, las tensiones de origen viscoso puro o mal llamadas laminares, este gráfico lo llama laminar, este gráfico está tomado del White, si mal no me acuerdo, son muy importantes. Cerca de la pared, las tensiones denominadas viscosas o mal llamadas laminares son muy importantes. Mientras las tensiones turbulentas son comparativamente bajas o casi nulas. Si nos alejamos más de la pared, las tensiones viscosas van a disminuir muchísimo y empiezan a ser preponderantes las tensiones turbulentas. Eso es lo que sucede, es la regla empírica que se observa universalmente. Muy cerca de la pared, las tensiones turbulentas son pequeñas e incluso son cero sobre la pared. Y sobre la pared, las que no son cero son las tensiones viscosas puras. Y a medida que nos alejamos de la pared, las tensiones de origen viscoso se van atenuando a cero o a valores que son poco significativos y las tensiones turbulentas se vuelven importantes. En ciertas situaciones, por ejemplo, en una tubería, en el eje de la tubería ambas tensiones desaparecen, tanto la turbulenta como la viscosa pura, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos flujo en tuberías. Y sobre esto vamos a volver a hablar cuando veamos también capa límite, la unidad de capa límite. Pero esta es la regla que se observa. Acá les muestro el caso específico de la tubería, que esto es en realidad me adelanto tema, pero es pertinente porque estamos hablando de la turbulencia. La tensión de corte promedio total, la tensión de corte promedio total a lo largo de la tubería, supongamos una tubería cilíndrica, ¿sí? En el eje de la tubería vale cero y es máxima sobre las paredes. Y tiene una disminución que aquí está esquematizada como lineal, no tiene por qué ser exactamente lineal, pero tiene una variación de disminución importante, desde un máximo sobre la pared hasta cero en el eje. Bien, esta tensión de corte promedio está compuesta por la parte mal llamada laminar, que nosotros llamamos la tensión viscosa pura, y la parte turbulenta. La parte turbulenta es cero sobre la pared y va aumentando y alcanza un máximo hasta una cierta distancia relativamente cerca de la pared. Y después va disminuyendo, la turbulencia va disminuyendo. En cambio, la tensión viscosa pura es máxima sobre la pared no puede haber tensión turbulenta, y disminuye muy rápidamente hasta una distancia cercana a la pared. O sea, muy rápidamente desaparece la tensión de corte viscosa. Pero es importante sobre la pared y en cercanías de la pared, que es donde nos interesa cuantificar la tensión de corte en general en una tubería. Bien, el problema con la parte turbulenta de las tensiones, que vuelvo a repetir, tienen un origen en fuerzas de inercia, es que requieren de mediciones experimentales. O sea, ¿quién les da el valor medio de este producto de fluctuaciones? Primero, hay que medir las fluctuaciones. Hay que medir experimentalmente esos diagramas
estilo encefalograma. Y después hay que procesar con herramientas de análisis esos diagramas. Hay que multiplicar, por ejemplo, el diagrama empírico de la fluctuación en X con el diagrama empírico de la fluctuación en Y y tomar el valor medio. O sea, hay que emplear herramientas matemáticas, que eso lo hacen, en general no lo hacen los ingenieros. Son físicos los que hacen mediciones y el postprocesado de las magnitudes turbulentas. Entonces hay que tener valores empíricos, en realidad hay que tener modelos empíricos de las tensiones turbulentas. Esos modelos empíricos son complejos, no son sencillos. Y no hay modelos empíricos de validez general. Los modelos empíricos son de aplicación particular en situaciones específicas. Entonces es muy común la situación de el aprendiz de brujo en el usuario de un software de CFD. No sé, eso es un dicho antiguo y es una analogía antigua. El aprendiz de brujo se refiere a alguien que maneja cosas complejas sin completo conocimiento de las metidas de pata que puede cometer. ¿Sí? Ustedes, si manejan un software de CFD, y quieren estudiar, por ejemplo, el flujo alrededor de un perfil aerodinámico y le mandan un modelo de turbulencia que sea, por ejemplo, para el flujo en tuberías. Estoy planteando algo muy grosero. Las situaciones son más sutiles en realidad. Entonces, lo que ustedes obtengan como resultado de esa modelización de CFD, después de las horas de cálculo de computadora, no va a tener ningún valor, ningún valor. Lo que sí van a poder hacer gráficos muy bonitos. Eso es lo engañoso con las salidas gráficas de las simulaciones numéricas. Las simulaciones numéricas, la calidad de los resultados de una simulación numérica deben juzgarse por comparación cuantitativa con casos conocidos, ¿de acuerdo? Si no, no tienen ningún valor. Entonces, los modelos de turbulencia son una cosa complicada, es un tema específico de lo que va a tratar mucho un curso de mecánica de fluidos computacional. Acá pongo Profe, como ejemplo, sí. una pregunta. Esos modelos que usted dice y los gráficos que se llegan a tener, ¿no sirven ni siquiera para tener una idea No, de... no, los gráficos te van a servir para quedar bien ante personas que no van a prestar mucha atención a resultados cuantitativos. Pero estoy hablando generalidades. Esto discútanlo si hacen la materia de mecánica de fluidos computacional. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un gráfico bonito? Les voy a ejemplificar con esto, ya que tenemos tiempo. Déjenme ver dónde tengo. Ah, listo, ya lo tengo. Gotcha. Lo tengo acá, esperen. Dos minutitos. Ay, ¿dónde miércoles lo tengo? Ya lo voy a encontrar. Bueno, abro uno cualquiera. No me interesa tanto. Creo que acá voy a encontrar lo que busco. Bien.
estos son gráficos descriptivos de resultados de CFD. ¿Sí? Acá tenemos vectores velocidad. Esto es muy bonito de ver y es creíble, nos muestra un flujo alrededor de un slat. Esto es un slat de borde de ataque. Acá tenemos la malla. Ahora bien, esto cuantitativamente puede estar para la miércoles, para decirlo en criollo. Distribución de presiones, coeficiente de sustentación. Esto es lo que llamo los gráficos de colores. Esto también lo que llamamos gráfico de colores. Ven esta simulación numérica. Acá tenemos, por ejemplo, trayectorias de partículas fluidas. Estos gráficos sirven para PowerPoints, para presentar ante jefes de ustedes, ¿sí? Y para engañar incautos. Pero no sirven por sí mismos en realidad. Y les muestro algo. Estos son resultados que corresponden, estos son resultados del curso que yo dicto de Aerodinámica 1 en UA, básicamente. Estos son resultados de un caso de comparación, un test case, que no es una situación de la vida real, es una semiala con un flap a lo largo de toda la semienvergadura, que está ensayada en un túnel de viento de NASA, o sea que hay resultados experimentales que se pueden considerar de referencia, y acá les muestro una enorme cantidad de resultados de mecánica de fluidos computacional comparativamente a los resultados experimentales. Los resultados experimentales están en azul. Por ejemplo, este gráfico que le estoy señalando arriba a la izquierda, este es el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque de esta alita. Bien, ¿por qué tienen dos curvas? Porque las dos curvas encierran la dispersión de los resultados experimentales. Ustedes saben que los resultados experimentales tienen dispersión de error, ¿sí? Entonces, los puntos es el valor medio y las líneas a ambos lados de los puntos, acá en este gráfico se ve más clarito, es el intervalo de confianza, dentro del cual está el 95% de las mediciones. Hay que hacer una gran cantidad de mediciones para determinar ese intervalo de confianza de la medición experimental. Fíjense, las curvas en color rojo. Son curvas realizadas por infinidad de centros de investigación, universidades, grupos de investigación, pero no son, digamos, grupos de investigación, digamos, un alumno de segundo año que se pone a enviar resultados. Son de universidades que a priori no conocen los resultados experimentales. Entonces, fíjense la disparidad enorme de resultados numéricos. Esto es coeficiente de momento. Vayamos al coeficiente de sustentación. Hay una gran cantidad de resultados que más o menos capturan la tendencia, pero tiene errores importantes respecto del experimental. Hay resultados numéricos que sencillamente están para la miércoles. Fíjense esta curva que viene acá. Esta curva numérica predice que entró en pérdida a un ángulo de ataque de 12 grados, cuando en realidad la pérdida es a los 32 grados. Es con flap, ¿no? Es con flap. Alguno me dirá la miércoles, ¿cómo puede entrar en pérdida a 32 grados de ángulo de ataque? Vean la disparidad de resultados numéricos. Bien, esa es la realidad de CFD. Pueden obtener resultados muy buenos o pueden obtener resultados muy malos. ¿De qué depende? Bien, hagan la materia, pero en lo que influye en lo dificultoso de predecir resultados confiables, de manera sencilla y de manera, digamos, sin hacer cierta prueba y error, es que, punto uno no, numéricamente no se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes reales. Se resuelven unas ecuaciones promediadas en el tiempo, que serían precisas usando
un modelo de turbulencia preciso de estas tensiones turbulentas. El tema es que los modelos de turbulencia son modelos experimentales desarrollados para ciertas situaciones y que después son aplicadas en otras, ¿de acuerdo? La turbulencia es un tema muy complejo que, como yo les dije y vimos introductoriamente, un curso de turbulencia, que eso lo cursarían en un posgrado, es un curso que es un curso a lo largo de un cuatrimestre, más o menos con la mitad de la carga horaria de esta materia, es decir, es un curso en regla. Van a ver conceptos, si hacen el curso o la materia electiva de mecánica de fluidos computacional, y les va a servir mi mamá me mima, que ven en la materia. Mi mamá me mima, me refiero al libro de texto de primer grado, ¿no? Al menos ven, el abecedario lo llevan visto. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces cuando vemos esos gráficos de colores en algún apunte o en algún libro de la carrera o de alguna materia es meramente ilustrativo, ¿no? Es meramente ilustrativo, puede ser un gráfico certero o no, pero ustedes no pueden no pueden juzgar la calidad de los resultados de una simulación numérica con los gráficos descriptivos, ¿sí? Claro. Tienen meramente valor descriptivo, ¿de acuerdo? Exactamente. Por eso les dije, y no es broma, que son los gráficos que se emplean en los PowerPoint para hacer presentaciones y que la presentación tenga punch, digamos, tenga impacto. Pero del punto de vista ingenieril, uno tiene que hacer comparación de curvas de resultados. Curva de CL función de alfa. La numérica con una experimental, ¿sí? O la numérica obtenida por fulano con la numérica obtenida por sutano, trabajando de manera independiente. ¿Se entiende? Así pueden filtrar incongruencias en la simulación numérica. No, no, no se van a desprender de la parte experimental. Así es la cosa. Eso está bueno como un corolario, entre otras conclusiones importantes. Jamás se van a desprender de la parte empírica. Y eso le da dispersión a los resultados. Bien. No, acá terminamos. Acá les presento un modelo inicial que les hablo, que se empezó a usar en la década del 70, cuando comienza de manera a nivel de proyectos de investigación o de grupos de investigación, simulación numérica, que era un modelo para las tensiones turbulentas que tuviera analogía de forma con la tensión viscosa. Entonces, la tensión turbulenta se la plantea como una viscosidad de remolino, desconozco el origen del nombre, se le llama eddy viscosity, eddy es remolino en inglés, por una derivada de velocidad análoga a la de la tensión viscosa. Entonces quedan planteadas de manera análoga, pero tienen que entender la diferencia. El mu es una propiedad física del fluido. Esta viscosidad remolino no es una propiedad del fluido, es una función matemática empírica que tiene en cuenta las tensiones turbulentas. Como les digo, está en desuso esto, pero esto es una de las formas de trabajar, poniendo acá una función matemática. Esto, de todas maneras, en el curso de CFD seguro se los van a comentar, este modelo, porque todavía, aunque esté en desuso, lo pueden llegar a usar para ciertas situaciones. Pero bueno, ahí ya salimos de la materia. Bueno, y acá habríamos terminado la clase de hoy. Lo que vamos a ver la próxima clase es justamente aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes
no en turbulento, porque las ecuaciones de Navier-Stokes en turbulento, aún las propiedades, las promediadas en el tiempo, no se trabajan analíticamente, aún en casos sencillos. Las que se trabajan en forma analítica son para régimen laminar y para geometrías simples. Entonces, vamos a ver esos desarrollos de ejemplo en la próxima clase para que vean que escondida en esta tremenda artillería matemática, en esta artillería matemática así intimidante, está escondido el cómo se mueve el fluido en la realidad. Nada más que eso lo podemos ver analíticamente en situaciones simples y laminar, por supuesto. En situaciones complejas van a tener que aceptar los resultados de simulación numérica, ¿sí? Siendo críticos siempre con los resultados que se les presentan. Por eso el dedicarse a simulación numérica es una especialidad, ¿sí? Nadie es bueno en simulación numérica haciendo cálculos al pasar, ¿de acuerdo? Por eso el Departamento de Aeronáutica tiene especialistas. El doctor Krause, que es el que está a cargo del curso de Mecánica de Fluidos Computacional, es alguien dedicado a esa especialidad, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que discutamos? Si no, cortamos por el día de hoy. Bien, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Muy bien, profe. Hasta luego.